Gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD, su revista matutina de informaciones, comentarios, entrevistas, de todo lo que usted necesita. Hoy, lunes 4 de febrero, iniciamos en este bloque con las informaciones o los resúmenes y agradecemos a la gente que se está sumando a esta hora de la mañana preparándose para sus labores cotidianas. Empezamos con el resumen de las nacionales y las presenta nuestro compañero Julio Vargas. Adelante, Julio. Varios dirigentes políticos del país manifestaron que las recientes declaraciones del senador Reinaldo Pared Pérez evidencian la profunda crisis de liderazgo que vive el PLD y concuerdan en que el debate político se extrapole a las figuras de Danilo y Leonel. Las recientes declaraciones del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y preaspirante a la presidencia por esa organización ponen en manifiesto la lucha interna por el poder por la que atraviesa ese partido. Así lo aseguraron varios dirigentes políticos. El PLD está atravesando una situación ahora, en el 2019, lamentable, que pasó el PRD en el 1977, cuando la precandidatura, en el 82, en el 90, etcétera, etcétera. Es decir, que están pasando una situación extremadamente difícil y eso no se sabe a dónde puede llegar. Las contradicciones, porque se han convertido en contradicciones ya de índole casi antagónicas, que puede conducir a muchos caminos dentro del PLD. Decir lo contrario es tratar de dorar la píldora, como dice. En consecuencia, yo entiendo que esa es una lucha interna de ellos, tanto de Reinaldo como de los otros aspirantes, que tienen que bregar ahí dentro de su partido. Pero lo que se ve desde fuera es que ahí hay dos facciones que están enfrentadas ahora mismo. Eso que dice Reinaldo Pared es cierto, porque ya el PLD no representa con los actores que está presentando ese nuevo liderazgo que pide la República Dominicana. Reinaldo Pared Pérez ofreció recientemente una rueda de prensa donde declaró su inconformidad con que el debate político nacional se centrara solo en las figuras de Danilo Medina y Leonel Fernández, asegurando que hay otros actores políticos que pueden aportar al desarrollo de la nación. El Partido Reformista Social Cristiano desmintió este domingo que el embajador Claudio de los Santos pertenezca o sea dirigente de esa organización política, como señaló el secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien lo acusó de ser el artífice y operativo de la campaña sucia contra Leonel Fernández. En nota de prensa remitida a los medios, la Secretaría de Comunicación del PRCC dijo que Claudio de los Santos tiene muchos años que se desvinculó de esa organización. Además, también negó que Aneudis Bautista y un grupo de jóvenes juramentados por el canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, formen parte del PRCC. Explicó que Aneudis Bautista se desvinculó del Partido Reformista hace más de 2 años y que en la actualidad, junto a otros de los juramentados, son funcionarios del Departamento Aeroportuario y de Cancillería. El Servicio Nacional de Salud informó que es estable el estado de salud de la diputada Karen Ricardo, su esposo, hijos y empleada doméstica, quienes resultaron heridos durante un accidente de tránsito de la tarde del sábado en la autovía del Nordeste. El director del Hospital Traumatológico Darío Contreras, doctor José Aponte, donde permanecen ingresados los adultos, informó que el esposo de Karen y la señora del servicio están en observación tras ser atendidos por laceraciones y traumas diversos, por lo que podrían ser egresados en las próximas horas. Aponte precisó que la diputada continuará en el hospital, donde el lunes será sometida a una cirugía de la muñeca. De su lado, Damelis Ten, directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza, donde están los menores ingresados, informó que también continúan estables. Precisó que el varón continuará ingresado para realizar varios estudios, mientras que la hembra no tiene ningún tipo de fracturas y será dada de alta en el transcurso del día. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica contra 9 de los 10 imputados en el caso Tremols Ballero. Los detenidos fueron acusados por la Dirección General de Impuestos Internos de un fraude fiscal de unos 4.000 millones de pesos. El juez de la Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictaminó arresto domiciliario al señor Ramón Rafael Tremols Ballero, presidente de la compañía.
además de un impedimento de salida y el pago de 5 millones. También debe portar un brazalete electrónico. Mientras que Leonardo Antonio Trémols Payero, Eduardo de Jesús Trémols Cruz, Herbie Rafael Trémols Payero, la medida fue la presentación periódica los primeros lunes de cada mes y una garantía de 500,000 pesos. Eddie Samuel Trémols Payero y Doris Alexandra López Urbáez deberán presentarse periódicamente los primeros lunes de cada mes y no podrá salir del país, así como el pago de 1 millón de pesos y portar brazalete electrónico. Debido a la avanzada edad y la condición de salud de Rafael Alberto Trémols Acosta, el juez acogió el pedimento del Ministerio Público y solo impuso impedimento de salida. Mariceli de los Milagros Cruz López fue la única de los imputados que recibió libertad pura y simple. El ministro de Salud Pública admitió que es muy alta la cifra de muertes maternas que se produce en la República Dominicana y atribuyó la situación a factores multicausales, pero reconoció que la mayoría de esos fallecimientos pueden ser prevenibles. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas dijo que en los últimos 10 o 15 años esas estadísticas se mantienen en una línea recta, la gráfica de la mortalidad materna en este país. Sánchez Cárdenas agregó que ministros van y ministros vienen y organismos internacionales que han estado acompañando a la República Dominicana con fondos internacionales por todos lados y sin embargo continúan con una tasa de 104 muertes por 100,000 nacidos vivos. Agregó que cuentan con un instrumento que le ha permitido evaluar a las 10 principales provincias que, dicho sea de paso, son las más grandes del país, donde se registran el 70% de la mortalidad materno-neonatal. Sostuvo que dentro de los estudios que se han hecho en el caso de la Organización Panamericana de la Salud, se ha podido establecer que el apego de los protocolos en la aplicación de los servicios tiene una media de un 40%, mientras que en el ministerio está en el 39,6%. El ministro Sánchez Cárdenas fue enfático en señalar que eso apunta a que también hay un tema de gerencia hospitalaria, aunque precisó que ese no es el único problema. Acotó que el 34% de las embarazadas tienen anemia, algo que es prevenible y que solo basta con regalarle un kit que contenga hierro, ácido fólico y los multivitamínicos que no cuestan nada. En el resumen de las nacionales para Despierta RD, Julio Vargas. Gracias al señor Julio Vargas por estas informaciones en el ámbito nacional. Y de inmediato, con las informaciones que vienen de provincia, tenemos hoy a Gilbert Guzmán. Adelante, Guzmán. Iniciamos este recorrido en Baní. Fuerzas de policía y de la Agencia Antinarcótica Local, acompañadas del Ministerio Público, intensificaron su campaña contra centros de drogas en esta ciudad, reportándose de 4 allanamientos y la demolición de 3 locales donde operaban puntos de mucha actividad. Esos puntos funcionaban en los barrios El Maní, Los Cajuilitos, Santa Rosa y Calle 5. En Pueblo Nuevo, los primeros 3 eran propiedad de unos individuos identificados como Inquita, El Paseo y El Canalla. Continuamos en la Novia del Atlántico. A más de 3 años de iniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Puerto Plata-Navarrete, la lentitud de los mismos y la condición en que se encuentran los tramos a los que se le ha retirado el asfalto, hace meses constituyen un dolor de cabeza para quienes transitan por la vía. Mientras que en Dajabón, la Policía Nacional informó este domingo que fueron apresados 2 hombres, los cuales tenían en su poder revólveres sin documentación legales y porte y tenencia, correspondiente para su uso. El decomiso se realizó en diversos operativos en sectores de esta provincia. Y finalizamos en Santiago. Un hombre mató de varios machetazos a su pareja sentimental, hirió a un niño de 12 años y luego intentó suicidarse. En la comunidad de Palmilla de Samaná, informó la Dirección Nordeste de la Policía Nacional. Con esa muerte suman 2 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en el Cibao en una semana. La nueva víctima de la violencia fue identificada como Melania Castro, de 42 años de edad, quien trabajaba cuidando a un niño en horas de la noche, a lo que su pareja se oponía. En un resumen especial para Despierta RD les informó Gilbert Guzmán. El palero Gilbert Guzmán de Noticentro, muchísimas gracias por las noticias que nos vienen desde las provincias. Y ahora Wilker Pujols nos trae todo lo que aconteció
en el mundo de los deportes, el mundo maravilloso de los deportes. Adelante, Wilker Pujols. Iniciamos el resumen deportivo de Despierta RD con el béisbol invernal dominicano, y es que el plantel de jugadores que componen el equipo de las Estrellas Orientales partió del Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez con destino a Panamá a partir de las 3 de la tarde de este domingo, vuelos disgregados por la línea aérea Copa Airlines, donde a partir de las 4 de la tarde de este lunes en el estadio Rod Carew de la hermana nación caribeña, buscarán continuar con el buen ritmo que le mereció el cetro de campeón en el recién concluido torneo invernal, luego de una larga espera de 51 años, cuando se midan al combinado de Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce. Conscientes de la responsabilidad y el peso que recae sobre sus hombros por el hecho de ser la primera vez que un equipo oriental representa la bandera tricolor en la denominada Pequeña Serie Mundial del Caribe, el timonel Fernando Tatis dice que el equipo que se pudo conformar no va a vacacionar, sino todo lo contrario, que van dispuestos a dar el todo por el todo para conquistar la corona número 20 para el país y la primera para los paquidermos en la justa caribeña. Armados hasta los dientes con un picheo experimentado como punto luminoso, tanto abridor como el relevo, destacándose los nombres de César Cortés, Yuneski Maya, Raúl Valdés, Radames Liz, Henry Mejía y Paolo Espino, así como Jumbo Díaz y Román Menéndez, Fernando Abad, como los principales hombres del relevo. En la ofensiva sobresalen los nombres de Junior Lake, Moisés Sierra, Diego Goris, Gustavo Núñez, entre otros. Se recuerda que en la serie, los integrantes de cada grupo jugarán 2 partidos cada uno y los 2 equipos con los mejores récords en cada grupo se medirán en una gran final a efectuarse el domingo 10 de febrero. Nos movemos a las grandes ligas y es que el tercera base Nolan Arenado llegó a un acuerdo por 1 año con los Rockies de Colorado. El contrato es por $26 millones, dijeron a ESPN fuentes con conocimiento del arreglo. Esta cifra establece un récord para un salario de 1 año para un jugador elegible para el arbitraje y evita así una audiencia contenciosa 1 año antes de su llegada a la agencia libre. Se recuerda que Arenado, de 27 años, es uno de los mejores jugadores de posición y en la loma, ganando guantes de oro en sus primeras 6 temporadas y terminando dentro de los primeros 5 de las votaciones a jugador más valioso en la Liga Nacional en los 3 años anteriores. Pasamos al mejor baloncesto del mundo y es que los Chicago Bulls han renunciado al delantero Carmelo Anthony y allanando el camino para que el 10 veces All-Star se convierta en agente libre. Anthony nunca se le pidió que se reportara a los Bulls, quienes lo adquirieron el 22 de enero de los Cohetes de Houston en una maniobra financiera. El movimiento es parte del plan original de la franquicia con Anthony, que le permitirá monitorear el flujo de la lista de la fecha límite anterior al comercio para encontrar su próximo destino. De la NBA pasamos al fútbol y es que el jugador argentino del Barcelona, Lionel Messi, acabó el partido liguero contra el Valencia aquejado de molestias en el muslo derecho cuando quedan 4 días para que se dispute la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid. El delantero rosarino, autor de 2 tantos en el partido del sábado, fue atendido en el minuto 68 en la banda por los masajistas del club, si bien finalmente jugó los 90 minutos. En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Camp Nou, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, no dio más detalles sobre el alcance de las molestias y confirmó que este domingo se le realizarían pruebas para determinar si existe o no lesión. Finalizamos con Fórmula 1 y es que el asturiano Fernando Alonso, de 37 años, está llevando el concepto de piloto de nuevo a una dimensión global y sus victorias en las 24 horas de Le Mans, su liderato del Mundial de Resistencia, su triunfo en las 24 horas de Daytona o su fijación en vencer en la Indy 500 le están encumbrando ante el aficionado al motor. Schumacher corrió hasta los 43 años. Si te sientes fuerte, no te fijas en tu fecha de caducidad. Simplemente corres hasta que te das cuenta de que alguien es más fuerte que tú. En los deportes de Despierta RD, Wilker Pujols. Y luego de los deportes con Wilker, vamos a ver qué nos traen las internacionales. Nuestra compañera Patricia Pérez ha hecho un recuento, sobre todo porque el plano internacional está que arde. Vamos a ver a Patricia. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a nuevas movilizaciones para el 12 de febrero, un mes que según el legislador es determinante para sacar a Nicolás Maduro del poder, quien se pronunció a favor de elecciones que renueven este año el parlamento de mayoría opositora y que lidera Guaidó.
mientras que multitudes se lanzaron a las calles de Caracas para apoyar al oficialismo o a la oposición. Los salvadoreños eligieron este domingo a su nuevo presidente durante unas masivas elecciones que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, calificó como una nueva fiesta cívica en honor a la democracia. Y es que alrededor de 5 millones de electores ejercieron en unos 1.600 centros. Durante la víspera de las elecciones, el exalcalde capitalino Nayib Bukele, ante el desgaste de los tradicionales partidos de derecha e izquierda, por la persistencia de la violencia de las pandillas y el alto costo de la vida. Miles de mujeres se manifestaron este sábado para demandar un alto a los feminicidios y a los intentos de secuestro que han ido en aumento en las últimas semanas en la Ciudad de México. En Washington, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que su homólogo venezolano Nicolás Maduro le solicitó una reunión hace unos meses y él rechazó la oferta debido a las horribles cosas que a su juicio se están produciendo en el país suramericano. Esta semana Maduro dijo a la agencia de noticias rusa RIA Novosti que estaba dispuesto a dialogar con Trump en privado, en público, en Estados Unidos, en Venezuela o donde él quiera, con una agenda abierta a todos los temas que la Casa Blanca quisiera abordar. Joaquín El Chapo Guzmán pagó por tener sexo con niñas en múltiples ocasiones y las drogó previamente con sustancias en polvo, según revelan documentos del juicio hechos públicos por el tribunal en las últimas horas y cuyas alegaciones el presunto narcotraficante ha negado. Se trata de algunos documentos de la Fiscalía que estaban sellados, que contenían testimonios no presentados ante el jurado durante el proceso y que el juez Brian Cogan, que lleva el caso en Nueva York, ha ordenado abrir tras la queja de varios medios. En San Juan, al menos 16 haitianos fallecieron y 15 lograron salvarse tras naufragar un barco cerca del norte del archipiélago de Ábaco, cuando intentaban entrar de forma ilegal en el territorio atlántico de Bahamas, informaron este domingo las autoridades locales. Los hechos ocurrieron la tarde del sábado y se dieron a conocer luego de que varios residentes locales reportaran la existencia de 4 cadáveres en la costa cerca del Cayo Man o War. Los 15 supervivientes fueron rescatados y posteriormente ingresados en el cercano Hospital Marsh para ser sometidos a una evaluación médica y luego serán entregados a las autoridades de inmigración. Varios buzos hallaron en el barco en el fondo del mar los restantes cuerpos sin vida. De acuerdo a las autoridades, el número de muertos podría ascender ya que la operación se encuentra aún en marcha. Se trata del 6º barco de haitianos que ha sido interceptado por las autoridades desde comienzos de año. En las internacionales para Despierta RD, Patricia Pérez. Muchísimas gracias a nuestra compañera Patricia Pérez por ese resumen de noticias internacionales que están bastante el ámbito internacional muy cargado, muy presionado. Pero nosotros continuamos aquí con el desarrollo de Despierta RD con una interesante entrevista con la doctora Rosana Vázquez Febrillet, quien es jueza del Tribunal Superior de Tierra, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Rosana. Buenos días. Hola. ¿Cómo le va a ella Sí. y a su distinguido esposo que está en sintonía con nosotros, Jorge Báez, el decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica Santo Domingo, que está en sintonía con nosotros? Un público exquisito que tenemos. Bueno, pues... Muchísimas gracias por el recibimiento muy caluroso. Pero sobre todo que en el tribunal veo que hay muchas figuras nuevas, ¿verdad? Sí, jóvenes, talentos, frescas. profesionales. Frescas, sí. Qué bueno que sea así. La República Dominicana ha estado de sobresalto en sobresalto con asuntos de tierras. Sí, así El es. caso de Bahías, el de las Águilas, todavía resuena en la mente de los dominicanos. Hubo una sentencia Definitiva ya, gracias definitiva a Dios. Sí. en el que se le otorgó al Estado
al Estado Dominicano. Sus Es tierras. un caso emblemático y ciertamente, como usted bien dice, Alberto, y le felicito por eso, tierras es un tema que es neurálgico para el país y por supuesto para el sistema de justicia. Gracias a Dios hemos avanzado y ha sido un giro positivo el que ha dado la jurisdicción inmobiliaria, y ya desde aquella ley 1542 hasta la nueva ley que está implementándose desde el año 2005, se ha regularizado el tema y hay un control estricto al respecto. Además de que los órganos, por ejemplo, el registro de títulos y mensura, se han especializado, se han tecnificado y es otra cosa realmente. Qué bueno. Así es, yo con Rosana quiero tocar el tema, un tema que es interesante y amplio, sobre la ley de extinción de dominio. Aquí en República Dominicana, primero, Rosana, que educar un poquito a la población de qué se trata, con qué se come esto y sobre todo si es tan necesaria como por ejemplo yo la veo, para que cuando una persona delinca, sus bienes incautados no se le devuelvan, sino que pasen a ser parte del Estado completamente. Felicito, Lorena, y tu interés en ese tema porque es un tema que a nivel internacional está llamando la atención, que es una presión y que es una necesidad que como país tenemos que llegar y cumplir. Extinción de dominio es una figura que penosamente, a pesar de que la tenemos en la Constitución del año 2010, todavía en el año 2019 no es una realidad en República Dominicana. Y a pesar de que órganos internacionales como el GAFI, el GAFILAB, nos han requerido, nos han mal calificado en las evaluaciones que hacen por no tenerlas. Hace ya 4 o 5 años tenemos en el Congreso de la Nación un intento de convertir ese proyecto en ley, incluso ya una vez fue aprobado por el Senado de la República, perimió en la Cámara de Diputados y nuevamente se introdujo, y hay un tercer proyecto que felizmente fue requerida la opinión de los sectores que participan en el mismo y que se pretende presentar para que ya sea una realidad. ¿Qué es extinción de dominio? Bien, se dice que el sistema penal fracasó. A mí no me gusta utilizar ese término y más bien hago uso del término no tuvo el éxito que debió tener en el tema de recuperación de bienes ilícitos o de origen ilícitos o de destinación ilícita. Y por ende las naciones han acudido a una figura distinta, que es lograr extinguir, o sea, hacer desaparecer el dominio, el poder, el control, la propiedad de aquellos bienes que son de naturaleza ilícita sin necesidad de que se agote un proceso penal. Un ejemplo. Un ciudadano cualquiera en cuyo nombre ha sido titulado un inmueble, un derecho de propiedad de una tierra, de un terreno, de una parcela. Sin embargo, aunque registralmente sea el propietario, no es realmente de su propiedad. Sencillamente se utilizó la figura del testaferrato. Si esa persona no puede demostrar ante los tribunales especializados de extinción de dominio que compró en buena lid, con el sudor de su trabajo, ese inmueble y que lo posee en esa tesitura, sencillamente entonces el Estado procederá a través de una sentencia a expropiar y titular en nombre del Estado. Con eso se busca impactar directamente en lo que importa a esas redes criminales, el patrimonio, el dinero, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico ilícito de seres humanos. Lo que busca es crear dinero, es una empresa, y si el patrimonio es golpeado, sencillamente entonces se desincentiva el tema. Magistrada, en ese punto, ¿está una parte teórica o legalmente es posible con el conjunto de reglamentos o leyes que tenemos en República Dominicana poder hacer eso? Pues claro que sí. La Constitución de la Nación declaró o asumió como un derecho fundamental el derecho de propiedad en su artículo 51. Sin embargo, el derecho de propiedad como un fin social bien obtenido. Se entiende y se sobreentiende que el Estado Dominicano debe proteger a todos aquellos que trabajan arduamente para lograr su patrimonio, no así aquellos que de forma ilícita han engrandecido el mismo. Entonces, cuando el origen ha sido ilícito, cuando es espurio, cuando al escrutarlo uno nos damos cuenta que no ha sido obra de su trabajo, perfectamente con una sentencia en nombre de la República dado por un tribunal especializado, puede procederse a la expropiación. Totalmente válido. Lo fundamenta y lo ampara la Constitución de la Nación. Además, como dije, es parte de las recomendaciones que hemos recibido como nación de los organismos que tienen que ver con el tema. Perdóneme, magistrada, pero en muchos casos, por ejemplo, de aquellos narcotraficantes que van o lo envían a Estados Unidos, hay acuerdos previos con el Ministerio Público una vez respondan allá, sean condenados allá y sean
de nuevo traído aquí a República Dominicana y ahí es que se produce en la mayor cantidad de devolución de los bienes. Ciertamente. Bien, si obedece a un acuerdo y el Estado ha decidido voluntariamente prescindir de la persecución de esos bienes a cambio de una sentencia condenatoria, no estaría mal. Ahora bien, ¿qué sucede? Como ahora mismo solamente pueden incautarse y decomisarse, que es el término legal para hacer desaparecer la propiedad de forma definitiva, solamente puede decomisarse cuando la persona haya sido declarada culpable, más allá de toda duda. Sucede lo que usted está mencionando muy bien, que cuando el Estado prescinde de la persecución del ciudadano y la cede a un Estado compañero, Estados Unidos, por ejemplo, luego cuando la persona retorna, al no haber sido procesado, legalmente no hay manera de hacerle extinguir los bienes. Ahora bien, el Estado sí podría, con la figura de extinción de dominio, proceder a hacer desaparecer la propiedad de esos bienes, aun cuando penalmente la persona aquí no haya sido declarada culpable. Y hagamos un ejercicio como ciudadanos todos nosotros, y es muy sencillo. No es cierto que el imputado o que el ciudadano que está delinquiendo tiene la propiedad de esos bienes o posee esos bienes o tiene el control o poder. Normalmente hace uso de sus familiares, de redes criminales y de ciudadanos incautos que muchas veces por cualquier dinerito se prestan para titular a su nombre, para conformar sociedades, para ser parte de entramados y realmente no son los titulares de esos derechos de propiedad. Y cuando hablamos de derecho de propiedad no me refiero exclusivamente a inmuebles, ahí también entra vehículos, sociedades y todo lo que tenga que ver, prendas, automóviles de lujo, yates, barcos, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy convencido y seguro que ante la pregunta de Rivas, él tenía en el nombre y del pueblo dominicano es que se trata del caso de Quirino. Ella no citó tampoco el nombre porque no le preguntó sobre eso, pero todo lo que hemos estado hablando es que Quirino salió del país, le entregaron mediante un acuerdo parte de sus bienes a su familia, se lo llevaron para Estados Unidos y cuando él regresó, bueno, pues le entregaron otros bienes. Ahora yo me pregunto, en el caso de Figueroa Agosto, que no tiene que ser sobre el nombre de Figueroa Agosto, en el caso de señalados narcotraficantes como Figueroa Agosto y otros que ya se le incautó o se le decomisó, como usted dice que es la palabra, comisó vivienda, inmueble, ¿verdad? Vehículos de lujo. El Estado Dominicano, después de esa persona ser condenado, tiene el derecho de titular. Ahora bien, ¿qué hace con esa titulación? Si se lo pasa, si lo vende, si el Tribunal Superior de Tierra adquiere parte de recursos de la venta de esos inmuebles. ¿Qué pasa con eso? Le explico. La diferencia entre incautar y decomisar, que hacía referencia ahorita, está correcto utilizar el término incautar cuando es provisionalmente. Decomisar es ya cuando el Estado decidió mediante sentencia, así que lo ha hecho muy bien. ¿Qué hace el Estado Dominicano o qué hará? Porque recordemos que es un proyecto de ley, todavía está cocinándose. Se presume o se espera que se haga lo mismo que se hace con los bienes provenientes del lavado de activos. Es la venta de aquellos bienes y un prorrateo para distribuirlo entre las organizaciones o organismos del Estado que tienen que ver o que están involucrados con el tema. Dígase Consejo Nacional de Drogas, Procuraduría General de la República, entre otros. Es decir, darle un fin adecuado y que con ellos mismos logre impactarse el tema, la persecución. Por supuesto, el Tribunal Superior de Tierras, más que el Tribunal Registro de Títulos, tendrá vinculación con el asunto, porque al momento de tener una sentencia de un tribunal especializado de extinción de dominio, serán ellos los llamados a registrar el derecho de propiedad en nombre del Estado. ¿A qué atribuye usted que ahí en el Congreso no se haya aprobado esa intención? Excelente pregunta, Alberto. Sí, porque ¿a qué atribuye usted eso? Bien, las malas lenguas, y lo que yo atribuyo es, tiene unas características especiales, extinción de dominio, difíciles, duras. No les conviene a los legisladores. No les conviene, en beneficio, o a algunos políticos, diría yo. El Estado Dominicano asume una responsabilidad muy grande al hacerlo de tal forma. ¿Cuáles son? Imprescriptibilidad, quiere decir que a este tipo de delitos, de bienes
provenientes de hechos delictivos, nunca le pasará el tiempo para decir que en algún momento se legitimaron, se lavaron, se limpiaron. No hay tal prescripción como ocurre en materia penal, que a los 10 años, en los casos más graves, no podrá perseguirse. ¿Qué ocurre también? Son in rem sobre la cosa. Poco va a importar que la persona titular de los derechos no haya sido legalmente o penalmente declarada responsable, es decir, no haya sido declarada culpable. Se perseguirá el objeto, el celular, el vehículo de lujo, las obras de arte, las prendas preciosas en manos de quien esté. Es una corte especializada, es decir, con categoría de segunda instancia, de corte de apelación, jueces que única y exclusivamente van a estar ventilando ese asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Tanto a nivel militar, como a nivel político, como a nivel de funcionarios del Estado, se comenta y se dice que necesariamente hacen un patrimonio incapaz de ser defendido en los tribunales. Oye, qué fuerte esto. Sí, ese patrimonio creado por un funcionario del Estado, por un senador, por un diputado, por un general, por un juez, si no puede ser sostenido en atención al histórico de sus ingresos, necesariamente entonces tendrán que ser escrutados y examinados a fines de extinción de dominio. Bueno, y esa es la dificultad. Mira la respuesta que ha dado Candela. Ya yo entiendo por qué ¿Por la qué no ha dificultad. pasado? Si usted no puede justificar su fortuna, la pierde. Entonces la pierde. La pierde. Exacto. No, eso no se va a probar. No, ahí voy con esto, Rosagna. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Porque si a nivel internacional ya hay referentes en la región de que se está exigiendo y se está estableciendo la ley de extinción de dominio, en algún momento tendrá que pasar por aquí. Y ojalá que sea pronto. ¿Qué son también los sujetos obligados dentro de la extensión de dominio? ¿Y qué presupuesto o recursos necesitaría la misma para poder establecerse? Muy bien, excelente. Lo primero, sujetos obligados. Muy buena pregunta. Se hace referencia tanto en la ley de lavado de activos como en el proyecto de ley de extinción de dominio que a los fines de poder hacer una realidad esta ley, todos tenemos que formar parte. Y existirá, dispuestos por la ley, así como en la ley de lavado de activos, un conjunto, un glosario de funcionarios, de entidades que estarán obligadas a rendir o a reportar al Estado cualquier tipo de alerta, de situación que pueda realmente al Ministerio Público, que es quien va a perseguir el tema, hacerle o conducirle a razonar que estamos frente a unos bienes que son origen de un ilícito. Verbigracia. Los bancos dominicanos tienen la obligación de reportar todas nuestras transacciones por encima de los $15,000, obligatoriamente, sin alerta. O sea, no es que, de la misma manera que cuando uno pasa por un aeropuerto y te revisan, asimismo el Estado está obligado, los bancos están obligados a reportarle a la unidad de análisis financiero todas las transacciones que como ciudadanos legítimamente realizamos. También, por supuesto, están obligados a reportar las operaciones sospechosas. De la misma manera, un conjunto, como ya dije, un glosario, un listado de entidades, de ciudadanos que tienen que ver con el tránsito del dinero en la República Dominicana, estarán sujetos obligados a comunicar las situaciones, las operaciones, las actuaciones en las que se sospeche o se haya generado una alerta de que esos bienes provienen de un ilícito. De no hacerlo, incurren en responsabilidad penal y pueden ser sometidos penalmente por esa situación. O sea que aquí habrá la obligación de todos, del que vende un vehículo, del que sencillamente, por ejemplo, de la Dirección General de Impuestos Internos, que es un ente supervisor, tendrá que reportar todo lo que a su vez está supervisando. Magistrada. Claro. Me faltó una de tus preguntas. Claro, el tema de cómo implementarla. Y el tema de la región, ya lo estamos manejando. Excelente. Y si necesitaba los recursos que pueda necesitar esto. República Dominicana no es un ente aislado y necesita del apoyo de sus vecinos, de sus compañeros, de los países hermanos, de quienes tienen con nosotros intercambio comercial y, por supuesto, apoyo internacional. Es decir, o nos amoldamos, nos ponemos derechitos o sencillamente perdemos ese tipo de apoyo. Anualmente vienen y nos evalúan y nos califican que cómo vamos como país en el tema de si ya tenemos sujetos obligados designados por ley, de cuántas sentencias de lavado de activos ya hemos logrado obtener, de cuántos bienes hemos recuperado.
y si tenemos esa ley de extinción de dominio. En ese sentido, aún no es una realidad, pero tendrá que serlo para que no sigamos siendo mal calificados. ¿Y qué pasa cuando un país es mal calificado? Los inversionistas, cuando hacen la debida diligencia de investigación para ver si realmente pueden venir a RD a invertir, naturalmente cuando ven que aquí no hay seguridad jurídica, cuando ven que aquí hay un tema de deslealtad en la competencia empresarial, no participan. ¿Por qué digo deslealtad en la competencia empresarial? No es lo mismo una ciudadana que con mucho esfuerzo instale un salón de belleza, con todo lo que eso significa, la adquisición de bienes, el pago de impuestos, TCS y demás, a otra ciudadana que sin importarle el más mínimo esfuerzo, porque no ha hecho el más mínimo esfuerzo, tiene un dinero que proviene de una pareja consensual que se lo está dando, pero que proviene de un ilícito, instala un salón de belleza y ofrece el mismo servicio, quizás muy por debajo del costo real. Magistrada, en términos de tierra, República Dominicana ha sido criticada por la inseguridad jurídica, doble titulación, triple titulación, problemas de descendientes que vendieron, que no vendieron. ¿Cuál es la realidad en estos momentos en términos de la titulación de tierra y en términos de los casos que se dan, que la gente compra y luego se ve metida en un lío? Muy bien. Como decía al inicio del programa, hay una realidad distinta a la que se vivió en República Dominicana hace unas décadas atrás. Tanto el magistrado Subero Isa como el magistrado Mariano Germán, conjuntamente, por supuesto, con apoyo internacional, USAID y otras entidades, se involucraron directamente en el tema de corregir la situación de tierras en República Dominicana, proveyendo a los órganos correspondientes del apoyo económico necesario para instalar, tecnificarse y demás. Hoy contamos con un registro de título, con un equipo con competencias, contamos con una Dirección Nacional de Mensuras Catastrales que ha adecuado el tema, lo ha organizado. Y eso de la triple titulación, la doble titulación, ha desaparecido. No voy a decir que totalmente, por supuesto que no, todavía hay casos en los tribunales discutiéndose, pero el porcentaje ahora es mínimo, felizmente. Y además el certificado de título cuenta con la seguridad que la propia ley le ha dado y el Estado le adeuda protección. Usted tiene un certificado de título, siéntase seguro. Naturalmente nunca van a desaparecer las invasiones, pero tenemos un abogado del Estado que trabaja en respuesta a esas situaciones. Quiere decir que hay un antes y un después en esa situación. Por supuesto, también están los tribunales de tierra y los tribunales superiores de tierra, en el que participo y me siento feliz de estarlo, que día a día dan decisiones en nombre de la República, salvaguardando el derecho de los propietarios. Lo que sí yo llamo a la población dominicana es a que nos organicemos en el tema. Mucho todavía tenemos en nuestras manos constancias anotadas, que no es necesariamente un derecho de propiedad individualizado. Si usted lo tiene, ciudadano dominicano, cierre el paréntesis, acérquese a un agrimensor, a un abogado y organice el tema a través de un proceso llamado deslinde. También llamo a todos aquellos que tienen sucesiones indivisas a que se organicen en su familia, que es lo primero, que se organicen y de forma amigable realicen el procedimiento correspondiente para declarar la propiedad ya de los sucesores, en atención al fallecimiento de los titulares que eran sus padres o abuelos. El tema comienza con nosotros. Tenemos que organizarnos como sociedad y colaborar con los organismos para que realmente sea una realidad. En el caso de muchos ciudadanos que nos están viendo ahora y que viven en lugares que pertenecían anteriormente a una gran familia de poderosos, como en el caso de San Carlos, como en el caso, por mencionar uno, ¿verdad? No, sí. Y como otros, que esas tierras eran de grupos empresariales, pero que ahora viven ahí, tienen 30, 40 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hará el Tribunal Superior de Tierra o los tribunales de tierra a la hora de decidir sobre esos terrenos que ellos tienen durante 40 años y como usted dice que hay garantía para lo que tienen su título de tierra, porque ellos tienen su título de tierra? ¿Qué va a pasar? ¿Van a sacar a esa gente o puede llegar a un acuerdo para que esa familia no estén, como en el caso de Titulaté, que estaban vendiendo el barrio completo? Sí, el barrio completo, porque no tiene, pertenecen al Estado
y resulta que apareció una empresa que estaba vendiendo los títulos. ¿Qué va a pasar con eso? Como decía en principio, la Constitución protege el derecho de propiedad como un derecho fundamental y eso, insisto mucho en eso porque eso tiene una significación que debe llamar la atención. ¿Qué quiero decir con eso? De la misma manera que el derecho a la familia, que el derecho al trabajo, que el derecho a la dignidad humana, el derecho de propiedad fue colocado por el legislador dominicano en un rango superior. Quiere decir que nosotros, los jueces del orden judicial y asimismo los del Tribunal Constitucional, están llamados a velar porque se respete el derecho de propiedad. De la mano de lo que dice el 51 de la Constitución está nuestro artículo 91 y está el principio rector de la Ley de Tierras, que es que el derecho de propiedad es imprescriptible. Es decir, usted es dueño de una porción de terreno y lo será para siempre, salvo que decida disponer de ella misma o que el Estado realice una expropiación por necesidad, indemnizándole cuando va a pasar una carretera. Con eso quiero decir que si usted entró a un terreno, propiedad de una persona, de una sociedad comercial, usted es un invasor y al invadir esa propiedad corre los riesgos que implicará que en cualquier momento aquel titular del derecho reclame de los órganos competentes la protección para recuperar la posesión. Pero hay un asunto social. Sí, ciertamente. Entonces usted decía del acuerdo. Por eso mencioné ahorita el abogado del Estado, que es el llamado a auxiliar a los titulares del derecho de propiedad como representante del Ministerio Público ante el Tribunal de Tierra en el tema de recuperar su propiedad o la posesión de su propiedad. La propiedad no la pierden, la posesión de su propiedad. El abogado del Estado tiene un procedimiento que agota y ese procedimiento implica llamar a las personas que están dentro del terreno, conversar con ellos de manera que pueda llegarse a un acuerdo y le da plazo, porque por supuesto la dignidad humana, que es lo que tiene que salvaguardarse también, hay una tensión de derechos fundamentales. Son familias que tienen 40 años viviendo ahí y que ya es una segunda generación en muchos casos. Exactamente. Yo invito, a raíz de su intervención, muy buena, a que todo aquel que está en terreno del Estado, no de un particular, se acerque al Estado Dominicano a través de bienes nacionales e intente, y sobre todo, porque este gobierno, que hay que felicitarlo en ese sentido, tiene un programa de titulación que creo que está dirigido. José Dantes lo maneja, titulación de terrenos del Estado. Y creo, por los medios me he enterado que están haciendo un trabajo muy tenaz amplio en titular. Entonces acérquese, no se quede acostadito en su casa diciendo, bueno, acérquese y podrá en cualquier momento tener ese anhelado título de propiedad. Ahora, solamente, y cierro con esto, el tema del tiempo, magistrada. Usted sabe que hay personas que el tema de llevar a cabo un procedimiento judicial a veces lleva una vida, porque lo que es reenvío, lo que es que el procedimiento, el deber de cumplir los procedimientos. ¿Cuál es el aproximado del tiempo para un tema de titulación de tierras o el mismo, exacto, cualquier tipo de sentencias con relación a una tierra? Todo va a depender de la complejidad del caso, de la cantidad de sujetos involucrados, si es una sucesión y no está toda la documentación, si no tiene la asesoría correspondiente. Han bajado muchísimo el número de tiempo que se agotaba en uno de estos procesos. Yo lo que invito es a que inicien, porque al iniciar tendrán ya el primer paso. Pero yo pongo un ejemplo, Valle de las Águilas, la magistrada Alba Ver, una compañera a quien felicito, que fue en este momento seleccionada al Tribunal Constitucional, Alba Ver demostró que un caso como Bahía, con voluntad, podía conocerse y se conoció. O sea, inicien sus procesos. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que pero muy interesante cada una de las declaraciones. Un placer inmenso. A veces uno no se da cuenta de la magnitud de los temas que tiene nuestro país en los tribunales, en el ejemplo de Rosana, que está en el Tribunal Superior de Tierras, y el tema de la extinción de dominio, qué interesante. Hay muchos temas que después tendremos que repetirla aquí. Gracias, magistrada. Gracias por estar con nosotros, lo que magistrada. está planteando en ese tema que tú hablas, cuando se trata de la expropiación de aquellos dineros que usted no puede decir que de dónde salieron. Bienes que no pueden justificar. Bienes que no pueden justificar.
entonces eso pone en peligro muchas fortunas aquí en la ¿Tú República sabes cuántas Dominicana. fundaciones, si en caso de que Sí. fuera a ser donado, cuántas fundaciones se llenarían de recursos si se hace y si se cumple, se promulga una ley de extinción de dominio De y extinción se de dominio. expropian a todos los que no puedan justificar sus bienes? Bueno, pues mire, Óyeme. Extinción de dominio es un tema país y yo les felicito por haberse interesado en él. Les invito a que sigan Claro que tocando sí. el tema, que inviten a los diputados y los senadores involucrados en el mismo, porque tenemos que caminar Será hacia una eso. tarea de los que se sienten bueno, ahí. muchísimas gracias ustedes. a la doctora Rosana Vázquez Febrillet, quien es jueza del Tribunal Superior de Tierras, por esta invitación, esta interesante entrevista que yo entiendo que estoy seguro que muchos dominicanos aprendieron muchas cosas Totalmente. hoy. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros desde las 6 de la mañana aquí en Despierta RD. Gracias a ustedes que nos ven a través de Telemicro Internacional, los que nos ven en las redes sociales. Nosotros los invitamos que no se muevan de ahí. Mantenga la sintonía con Telecentro. Recuérdense que a las 2 y a las 8 de la noche vienen las emisiones de Noticentro. Los invitamos a que vuelvan con nosotros a las 6 de la mañana, tempranito, para hablar de muchas cosas. Será hasta mañana.